Un tiempo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Tres. Cuando lo encuentren, por favor, ponerse en pie. Tengamos esta lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 14. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice: prosigo a la meta, al último llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Poderosamente conforme a tu potencia en gloria, y que básicamente tu palabra pueda ser extendida a través de este país. Tu palabra dice que tu gloria llenará toda la tierra, y sabemos, Dios, que viene un avivamiento grande para nuestro país. Será extendido tu palabra, y tu palabra será lo que dará fruto a un país diferente. El cambio espiritual será lo que da fruto a un país diferente para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te alabamos, oh Dios, te damos gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Bien, estamos todavía iniciando un año, y en este año estamos a la expectativa de las cosas que habrán de suceder en este año. Empezando en este año, para nosotros, para mí, para mi familia, no ha sido fácil. Todos lo saben. Pasado por circunstancias adversas, circunstancias difíciles, pero es el Señor el que nos da la fortaleza. Amén. El Señor es el que nos da la fortaleza en medio de las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, porque mientras estamos acá en este planeta, estamos expuestos, hermanos, a tener problemas. Pero sabemos que de todas las aflicciones nos librará el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y cuando empezamos un año, tenemos que estar o establecer metas. ¿Qué es una meta?
Una meta es a un determinado punto que deseamos llegar. Cuando se establecen metas para el Señor, debemos entender que es el Espíritu Santo el que previamente nos da la visión de la meta que Él ha predicho para nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos bendecidos. Amén. Con toda bendición espiritual, pero según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios, que seamos santos y sin mancha delante de Él, porque es a un pueblo santo y es un pueblo sin mancha al cual Dios va a bendecir. Amén. Y muchas veces estamos buscando la bendición por todos lados, pero ¿cómo está nuestro comportamiento delante de Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia? Siempre me recuerdo un versículo en Isaías capítulo 59, versículo 1, que dice que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el versículo 2 dice, pero es una conjunción adversativa, que quiere decir que hay un cambio de conversación, un cambio de posición. Dice, pero vuestras adversidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado hace división entre Dios y el hombre, crea una pared. Por eso muchas veces clamamos y parece que Dios no escuchara. Por eso en la oración primero tenemos que ir a la presencia de Dios a confesar y decirle, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, arranca de mi corazón lo que no es tuyo, arranca de mi corazón toda iniquidad. En este año yo quiero vivir santificado, en este año yo quiero vivir sin mancha, porque en este año voy a recibir la bendición que tú diseñaste para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la pregunta es, ¿el diseño que Dios hizo es malo? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo? El diseño de Dios es bueno, es perfecto. El diseño de Dios es una bendición para tu vida. Pero yo quiero decirles que a nivel de guerra espiritual, Satanás también hace diseños para el hombre, de ataduras generacionales, de pecado, porque hay gente que quiere buscar de Dios, pero haciendo el pecado. Entonces tenemos que determinar, ¿seguimos a Dios o no seguimos a Dios? Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, y ustedes recordarán ese pasaje, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Pero fíjate bien, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es la palabra Señor? Muchas veces usamos la palabra Señor a cualquier persona que pasa por ahí, a la persona que limpia zapatos. ¿Cómo está, Señor? Al de la bodega, Señor. Y simplemente pues todos son señores. En inglés no es así, ¿verdad, hermana? En inglés no es así. En inglés es mister para uno, pero ya cuando una persona se refiere a una persona sublime, a una persona excelente,
se dice, ¿cómo es que se dice? Lord, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra original en inglés, Lord. ¿Ve? Significa Señor dueño. Lo que quiere decir es que si nosotros decimos que si Jesús es mi dueño, ¿verdad? Tenemos que confesar que Jesús es mi dueño. Repitan conmigo. Repitan conmigo. Vamos a ver, ustedes como que están todavía en las nebulosas. ¿O estoy equivocado? Repitan conmigo. Jesús es mi dueño. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Si confesamos que Jesús es mi dueño, y usted significa que usted ya no es dueño de sí mismo, ya no es dueño de sus pensamientos, ya no es dueño de lo que los demás quieran decir de usted. Usted es dueño, usted es hijo de Dios y Dios es su dueño. Amén. Y usted tiene que sujetarse a su dueño, el cual es Dios, el cual es Jesús. Entonces una persona que recibió a Cristo dice: Jesús es el dueño de mi corazón. Usted lo puede repetir conmigo. Jesús es el dueño de mi corazón. Ok, digo esto ¿por qué? Porque cuando empezamos un año debemos tener en mente que Jesús es el dueño de mi corazón. Y cuando Él es el dueño de mi corazón, la palabra corazón se refiere a la mente. Y cuando en mi mente gobierna Jesús, yo ya no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Amén. Ya yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Amén. Yo tengo que andar en los pensamientos de Dios. Amén. Entonces comenzamos un año y entramos en una visión y sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén. Que Dios tiene lo mejor para nuestro hogar, que Dios tiene lo mejor para nuestra iglesia y que Dios tiene lo mejor para nuestra comunidad. Pero tenemos que desarraigar de nuestro corazón aquellas cosas que afectan y que impiden que realmente Jesús sea el dueño de mi vida. Tenemos que arrancar de nuestro corazón todo capricho. Tenemos que arrancar de nuestro corazón todo orgullo. Tenemos que arrancar de nuestro corazón toda amargura, todo lo negativo, todo pensamiento carnal. Tiene que ser desarraigado para que Cristo sea habitando en nosotros y nosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces empezamos un año con nuevas metas, porque cosa difícil es que un ser humano no tenga metas, que el ser humano no tenga metas, que los muchachos digan: bueno, yo no pienso estudiar, de acuerdo a las circunstancias voy viviendo, de acuerdo a algún trabajito que me den por ahí voy viviendo, no me voy a preparar. Otros dicen: bueno, no busco la voluntad de Dios en relación a quién me voy a casar. El que se aparezca o la que se aparezca por ahí será mi esposa. Y vivimos una vida así que no se debe vivir. En sentido espiritual, tampoco podemos andar sin visión. Debemos saber que Dios nos dio una visión y estableció una meta para nosotros. Amén. Y que tenemos que caminar en esa meta para lograr los objetivos. Y entonces tenemos que soltarnos de toda ligadura. Una vez pusieron a un hombre preso y lo amarraron con una cadena.
y le pusieron, tenía mucha sed y le pusieron agua en un recipiente y él no podía alcanzar el agua porque la cadena le faltaban 10 centímetros para alcanzar el agua. Y él luchaba y él sufría. Era un castigo inmenso porque él no podía alcanzar el agua. ¿Por qué no podía alcanzar el agua? Porque estaba amarrado con una cadena. Entonces Dios nos pone al paso una bendición y no la alcanzamos. Y entonces sacamos en conclusión que la culpa la tiene Dios. No, es que Dios no me quiere bendecir a mí. Bendijo al hermano fulano de tal, bendijo a la hermana fulana de tal, pero a mí no me ha querido bendecir. Y eso es que sí me he cansado de pedirle a Dios que me dé una bendición y no llega. ¿Por qué? Porque hay que reventar la cadena, hermanos. Cristo dijo en San Juan capítulo 8, 31, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo a sus discípulos que habían creído en Él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. ¿A cuántos libertó el Señor? Amén. ¿Por qué? Porque usted ha permanecido en la palabra de Dios. Cuando dejamos de permanecer en la palabra de Dios, nos salimos de su cobertura y de la visión y de la meta, y las cosas empiezan a salir mal en todos los aspectos. Ok, entonces caminamos con una meta, porque hay gente que dice, e incluso pastores, dice, bueno, ¿cómo es eso que algunos dicen que Dios les dio una visión? ¿Cómo es que eso que dicen que Dios les dio una meta? ¿Cómo es eso que dicen que viene un avivamiento sobre Venezuela? Yo no creo en eso. En ninguna parte de la Biblia dice. En ninguna de las partes de la Biblia he encontrado yo eso. ¿Por qué? Porque son personas que andan sin revelación. ¿Por qué? Si leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, hay una comisión, pero en la comisión tiene que haber una visión, porque una misión sin visión fracasa, y una visión sin misión también fracasa. Pero tienen que haber 3 ingredientes básicos para que las cosas se den. Tiene que haber una misión de parte de Dios. En segundo lugar, tiene que haber una visión de parte de su pueblo. Y en tercer lugar, tiene que haber una pasión de parte de su pueblo de alcanzar la meta. Amén. 3 ingredientes básicos para alcanzar lo que Dios dijo acerca de ti y acerca de la iglesia y acerca de la comunidad, de lo que va a suceder. Hay gente que dice, no, pero que un avivamiento. Si viene un avivamiento, ¿por qué? Viene un avivamiento porque dice la palabra proféticamente, dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones en los últimos tiempos. Amén. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que habrá un avivamiento grande porque el evangelio se va a extender, porque muchos van a creer, porque va a haber conversiones en masa. Yo lo creo, yo no sé si ustedes lo creen. Amén. Entonces ese es el avivamiento. La visión que tenemos y la meta que tenemos no es simplemente que cuando hablamos de Venezuela vamos a decir que ahora el petróleo va a subir de precio, que ahora
el sueldo va a subir y van a bajar los productos. No es esa la visión. La visión es que usted y yo tenemos que buscar de Dios. La visión es que tenemos que obedecer a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán como añadidura. Cuando nosotros como pueblo de Dios obedezcamos a Dios, obedezcamos a la visión, caminemos en la misión con pasión, entonces Venezuela va a ser bendecida, nuestro territorio va a ser bendecido, y todo lo que es bendecido, cuando hay una bendición de Dios, ¿sabe qué sucede? El diablo sale huyendo. Si yo soy bendecido, el diablo huye de mí. Si un hogar es bendecido es porque el diablo se ha ido, porque el diablo está derrotado. Si una iglesia es bendecida es porque el diablo está derrotado. Si una nación es bendecida es porque el diablo está derrotado. Pero primero viene lo espiritual para que después venga las demás bendiciones que Dios ha propuesto para cada país y para cada nación. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Entonces esa es la visión y esa es la misión. Ahora bien, Pablo, ¿a quién le está escribiendo? Originalmente, ¿a quién le escribía la epístola? Aló, no oigo nada. ¿A quién le escribía la epístola? A los filipenses. Epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Sabe que la ciudad de Filipo fue fundada por Filipo II de Macedonia? Pero en sí, lo que era la ciudad era muy importante para el mensaje que Dios nos quiere dar. Porque la palabra Filipo significa manantiales. Repitan conmigo, la palabra Filipos significa manantiales. Y si queremos aplicar de una manera alegórica lo que aquí quiere decir manantiales, es que en nosotros hay manantiales de vida, amén. Hay manantiales de vida. ¿Para qué? Para bendecir. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7, versículo 39? Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Amén. Entonces, ¿cuál es la fuente? La fuente es el Espíritu Santo en el verdadero creyente, que cuando abre su boca, cuando está lleno del Espíritu Santo, lo que emana es que una bendición, amén. Lo que brota es una bendición por sus labios, y por todos lados va bendiciendo a la gente, porque de su interior fluyen ríos de agua viva, amén. Pero a veces esos ríos de agua viva parece que no están fluyendo, porque estamos diciendo palabras que un cristiano no debe decir. Porque quizá estamos maldiciendo a las personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Como dice Santiago, esto no debe ser así, porque por una misma abertura no sale agua dulce ni salada. O sí habrá la posibilidad.
No. O sale agua dulce o sale agua salada. Y entonces el cristiano que continuamente le está saliendo agua salada tiene que ponerse a cuentas con Dios. Entonces, en este particular, cuando entramos en una visión, tenemos que saber quiénes somos nosotros. Si a usted le encomiendan una visión y una misión, de ir a conquistar una tribu indígena, usted dice, bueno, usted va a ir con 4 personas a conquistar una tribu indígena. ¿Qué haría usted? ¿Ah? Usted primero se considera, ¿verdad? Dice, no, yo no soy capaz de conquistar esa tribu de indígenas, yo creo que no soy la persona capacitada y los que van conmigo tampoco están capacitados. Por lo tanto, yo no creo sentirnos en capacidad de conquistar esa tribu, ¿verdad? Yo no me creo capaz. Ahora, si Dios te manda, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Si Dios te manda, que sí. Por eso, en primer lugar, uno tiene que verse, ¿para qué Dios me llamó? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Yo quiero decirle que usted y yo no somos cualquier cosa. Amén. O seremos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos delante de Dios. Somos tesoros extraordinarios. Amén. Príncipes y princesas. Amén. Dígale a la dama que está a su lado, eres una princesa de Dios. Dígale al caballero que está a su lado, eres un príncipe de Dios. Amén. Entonces, cuando nos consideramos el rango que Dios nos ha dado, decimos, no, yo no estoy capacitado para... Dios no me ha llamado para hacer cosas de las tinieblas. Dios me llamó para hacer cosas extraordinarias. Amén. Dios me llamó para hacer cosas magníficas. Y si lo vemos desde el punto de vista profesional, los mejores profesionales son los profesionales que son cristianos. Amén. Porque ellos buscan de Dios y Dios les da la sabiduría y le da la fuerza, la entereza para salir bien de esa profesión, para que el testimonio de Cristo quede en alto. Amén. Por eso, cuando una persona se entrega a Cristo, pasa de muerte a vida. Cuando una persona se entrega a Cristo, pasa del reino de las tinieblas, dice la Biblia, al reino de Dios. Amén. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y la otra vez yo decía, cuando yo creo particularmente que cuando una persona se convierte al Señor, pasa al reino de Dios con todo lo que tiene, con su profesión, con su casa, con su carro, con su bicicleta. Si tiene un burro, pasa con el burro también al reino de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Al reino de Dios no entran burros. Al reino de Dios no entran bicicletas. Al reino de Dios no entran carros. Pero ¿sabe qué? Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, todo lo que usted tiene está bajo cobertura de Dios. Amén. Por eso, estando en esa cobertura de Dios y estando establecido en el reino extraordinario de Dios, en el reino de luz,
Sabemos que la palabra de Dios dice a través de Jesucristo dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de los que habían de creer en Él. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creían en Él. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Ahora bien, hay una fuente. Se dice que la fuente, ¿cómo es que se llama, Filipo? Fuentes. Significa fuente. La palabra Filipo significa fuentes. Y es que allí habían fuentes, habían muchas fuentes en Filipo, fuentes de agua. Era agua fresca, donde llegaba la gente que estaba padeciendo de sed y saciaba su sed. Eran aguas frescas, aguas saludables que corrían, por donde corrían, hacían que se fertilizaran los valles, hacían que se fertilizaran las plantas que esa agua tocaba. Era una bendición. Esto indica que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, por donde quiera que andamos, andamos ¿qué? Llevando la bendición de Dios. Llevando la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y entonces vamos corriendo como ríos de agua viva por todos lados, sembrando la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Significa buenas noticias. Hay gente que es creyente, pero va a predicar el Evangelio y no sabe predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Empiezan a maldecir a la gente. Los comechimó, esos se van para el infierno. Los que llevan imágenes en sus hombros, esos se van para el infierno. Y empiezan a maldecir hasta el pueblo de Dios. Las mujeres que se ponen pantalones se van para el infierno. Dicen ellos, no, yo no lo estoy diciendo. Yo no creo en eso, ¿no? Y maldicen. Pero el Evangelio significa buenas noticias. Nosotros vamos a pregonar buenas noticias donde no hay buenas noticias. Hay que hablar de Cristo y ese Evangelio es un combo que no simplemente, como decía Pablo cuando llegó a Tesalónica, que el Evangelio no fue llevado simplemente por palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, de manera que también se manifestaban señales, prodigios y milagros. Amén. Así que el Evangelio va acompañado de señales, prodigios y milagros. Entonces nos preguntamos, bueno, pero es que nosotros a veces hemos ido y no hemos visto prodigios, señales, nada, y hay muchos enfermos en la iglesia y etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que somos seres humanos que nos podemos enfermar. ¿Entendiendo? Si nosotros tuviéramos una garantía de estar sanos todo el tiempo, fuera una maravilla. Pero es necesario que una persona se enferme para demostrar el poder de Dios, que Dios lo sana. Amén. Pero a veces nos preguntamos, bueno, pero nosotros hemos orado por los enfermos y no se han sanado. No digo acá, no, yo digo hablando de términos generales. ¿Qué pasa? Lo que decía ahora, nuestra relación con Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a fluir? ¿Qué va a fluir? Usted puede llevar un aparato doméstico en una bolsa, una casa, y la dueña de la casa dice, necesito una licuadora para licuar
aquí unas guayabas, pero resulta que no hay electricidad. Por muy buena que sea esa licuadora, no va a licuar nada porque no tiene electricidad. Así es el creyente. Puede ser un buen creyente, puede ser una persona de testimonio, pero que no esté en el fluir del Espíritu Santo, nada va a suceder. El poder de Dios no va a suceder nada. Por eso Pedro y Juan, cuando fueron allí al templo a orar, dice que en la puerta había un hombre enfermo, y aquel hombre estaba pidiendo limosna. Y ellos se revisaron los bolsillos y no encontraron nada. Y dijeron: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tienen ellos? El poder de Dios. Amén. Como un ejemplo para nosotros. Porque una de las cosas que el diablo quiere hacer es hacernos creer, hacernos rebajar en nuestra autoestima como iglesia, como individuo, que nosotros eso ya pasó, que eso fue por allá lo que dicen ellos en la era apostólica, que sucedían esas cosas pero después dejaron de suceder. Eso es mentira del diablo, porque estamos viendo milagros hasta el día de hoy. Amén. No, que eso era para la era apostólica. No crea en esas mentiras. ¿Ve? Pobrecito de esa persona. Quiere decir que no hay ninguna seguridad que uno los llame a orar por un enfermo. Ellos no están creyendo en eso. Pueden orar por el enfermo por si acaso, pero ellos dicen que no hay señales para el día de hoy, ni prodigios, no hay milagros. Entonces Satanás lo que quiere es devalorizarnos. Usted se cansa de oír decir: Juan, tú no sirves para nada. María, tú no sirves. Petra, tú no sirves. Lo oye decir de sus padres, lo oye decir de sus compañeros que no sirve. Usted llega a la conclusión de que usted no sirve para nada, porque todo el mundo le dice que usted no sirve para nada. Si yo me la paso oyendo: no, José, tú no puedes. José, tú no puedes. Yo llego a la conclusión que yo no puedo. Yo tengo problemas físicos y a veces me dan ganas de ir a arrancar una mata de yuca. Mi esposa me dice: no, José, tú no puedes. Bueno, sí es verdad, no puedo. No puedo, y llego a la conclusión de que no puedo. Pero en la vida espiritual pasa lo mismo, hermanos. Por lo tanto, tenemos que subir ese autoestima espiritual y creer que Dios nos está llamando a grandes cosas. Amén. Que por supuesto uno llega a un estado de edad. Ayer recibí un mensaje de un programa por televisión, y el predicador decía: bueno, David era un hombre valiente, mató a Goliat, hizo esto, aquello, demostró su valentía, demostró su coraje, demostró que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero llegó un tiempo en que él se puso viejo. Entonces los generales, los comandantes del ejército le dijeron: mire, David, nosotros vamos a darte un consejo. Ya no salgas con nosotros, porque un día de estos te van a matar, porque tus condiciones físicas ya no son como las de antes, ya no tienes los mismos reflejos, ya no tienes las mismas fuerzas que antes. Y si nosotros te perdemos, es peligroso para el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros queremos que tú vivas. Por lo tanto, nosotros salimos a batallar y tú te quedas. Pero tú nos das las estrategias de batalla, las estrategias de guerra. Bueno, y así sucedió.
Entonces el hermano decía, no creas que porque llegaste a viejo ya no sirves para nada. Dios aún nos puede usar en muchas cosas que son importantes. Tal vez ya no podamos salir como antes por los campos, en bicicleta, subiendo montañas, etcétera, etcétera. Pero sabemos que podemos ejercer un trabajo de importancia en la obra del Señor. Y se dice, hermanos, que, volviendo al caso de Filipo, que las fuentes de agua de Filipo, además de ser fértiles como si fuera poco, el agua de esas fuentes arrastraban oro que se encontraba allí. Era un sitio productor de oro. Las fuentes arrastraban el oro, las cascadas arrastraban el oro. Por lo tanto, Filipos era rica en oro. ¿Qué significa esto? Que cuando la fuente del Espíritu Santo, recuerde para este año, cuando la fuente del Espíritu Santo está en mi vida y está en tu vida, hay un manantial, no simplemente de agua de vida, hay un manantial precioso de oro. Amén. De oro significa provisión, porque esa ciudad tenía provisión debido al oro. El oro significa provisión, no tengo plata ni oro, pero había algo más preciado que el oro. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, en relación a la epístola o a la carta que le mandaban a Éfeso, decía, Cristo decía, yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuál eran los 7 candeleros de oro? La Biblia dice que los 7 candeleros de oro era la iglesia. Lo que quiere decir que esta iglesia es un candelero de oro. Amén. Aleluya. Por eso en este año nosotros tenemos que romper palabras de maldición que muchas veces se lanzan en contra de la iglesia. Porque eso es lo que el diablo quiere, es lanzar palabras de maldición en contra de la iglesia. Pero usted diga, la iglesia es un candelero de oro. Amén. Y de ese candelero sale el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pero que hay una advertencia, hermanos, para que lo que va a alimentar el fuego es el amor. Amén. Porque usted puede tener fe y podemos tener muchas cosas y profecías y buenas obras, etcétera, etcétera, planes, proyectos, pero si no tenemos amor, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, nada somos. Así que en este día, en el proyecto de un nuevo año, lo que decía al final del año, tenemos que perdonarnos y tenemos que amarnos de todo corazón. Porque delante de Dios no podemos aparentar nada, porque Él lo conoce todo. Amén. Delante de los hombres podemos aparentar muchas cosas, pero delante de Dios no. Él conoce tu corazón y Él sabe lo que hay en tu interior y a Él no lo podemos engañar. Él sabe si realmente amamos al hermano o lo odiamos. Él sabe si nosotros murmuramos en contra del hermano. Entonces Dios nos advierte, si queremos que ese candelero de oro permanezca encendido, dice, debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Porque le decía a la iglesia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
Dice, y cuídate muy bien, le dice, no sé que yo quite el candelero de oro en medio de ustedes. Por eso es importante amarnos sobre todas las cosas. En este año, si hay un problema en la iglesia o en cualquier congregación, oasis, de los que estamos acá, tratemos de limar esas perezas. Tratemos de arreglar ese problema y caminar en amor y caminar en armonía. Y finalmente el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, en el versículo, creo que el versículo 19, pasa que que me quedó el bosquejo, hermano, disculpe. Versículo 19 dice, 3, estamos en el capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Tiene que haber una armonía. La palabra de Dios nos habla de la importancia de la armonía a nivel de hogar, la importancia de la armonía a nivel de iglesia y a otros niveles. Nos dice el Salmo 133, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Dice que es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, vida eterna, como ese rocío que caía sobre el monte Hermón, el rocío del Espíritu Santo, el rocío de las bendiciones de Dios, caigan sobre tu vida, porque hay un solo sentir. ¿Por qué? Porque hay armonía. Y a veces decimos, ¿y por qué no cae el rocío del Espíritu? ¿Y por qué no hay bendición? Pero vamos a arreglarnos, vamos a caminar en armonía, vamos a sentir una misma cosa, vamos a caminar en una sola visión, vamos a quitar las cositas que hay de por medio que nos impiden tener una buena relación, y vamos a tener una buena relación. Recuerden que Cristo oró en San Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante, por la unidad de la iglesia, amén, y dijo, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ellos también sean uno, amén. Cristo, antes de morir, porque eso fue antes de ir a la crucifixión, una de las oraciones que hizo fue por la unidad de la iglesia, y aún en el mundo, hermanos, la gente reconoce la importancia de la unidad. Por eso sacan eslogan. Dice, un pueblo unido jamás será vencido. Y yo no sé qué otros eslogans sacan. ¿Ve? Sacan muchos eslogans sobre la importancia de la unidad. Nosotros sabemos que si caminamos en unidad, caminar en unidad no significa, mi hermano, que todos tenemos que hacer lo mismo, no. Por eso hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, no todos somos iguales, pero cuando unimos esos ministerios, cuando unimos esas capacidades, entonces vamos a sacar algo bueno para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si queremos que en este año las cosas personalmente te salgan bien, camina en unidad con Dios, camina en unidad con tu prójimo. Y cuando digo en unidad con tu prójimo, me estoy refiriendo con aquellos que son básicamente los hijos de Dios. Porque si vamos al mundo no podemos tener unidad con los que andan en las tinieblas. Sería bueno, pero es difícil. No podemos tener unidad. Nuestra unidad es con el hermano, amén. Nuestro
pensamiento es nuestro Dios. Amén. Tenemos que desarraigar todo pensamiento que crea confusión en la iglesia, todo pensamiento que desligue la unidad y la armonía en la iglesia. Tenemos que desarraigarlo en el nombre de Jesús, porque entonces el fluir del Espíritu Santo se apaga. Amén. Dios tiene algo bueno para ti. Amén. Dios tiene algo bueno para nuestros hogares, para nuestra iglesia, para la comunidad. En esta mañana hablé de algunos principios sencillos pero fundamentales. Espero que a usted no se les vaya a olvidar, porque eso es algo que está en la Biblia. Eso no fue que lo inventé yo. No, el hermano, algunos dicen, el hermano Perdomo dijo aquello. Otros dicen, no, el pastor dijo aquello. Otros dicen, bueno, el apóstol dijo aquello. Pero no fui que yo lo dije. Eso está establecido en la palabra de Dios. Si usted no lo hace, no está obligado a hacerlo, pero tampoco está obligado a recibir las bendiciones de Dios. Si usted quiere ser bendecido, busque esa dirección de Dios. Caminemos en un solo pensamiento, en una misma unidad, en una misma visión, por un mismo camino. Unámonos en todas las cosas que tenemos que unirnos, en la oración, en el trabajo evangelístico, en toda función que la iglesia haga para la gloria de Dios. Tenemos que unir esfuerzos para lograr los objetivos. Tenemos que amar lo que en la iglesia se está haciendo, así usted no esté de acuerdo. Amén. No, que yo no estoy de acuerdo con aquel cantico que dice así. No, pero usted póngase de acuerdo. Que a mí me gustaría aquel. ¿Por qué no cantamos aquel? Porque a veces en eso se quedan problemas las personas. Debemos saber que si es para Dios, es para Dios. Amén. Y que el Señor cada día nos hace avanzar a nuevos cambios, pero a cambios positivos para la gloria de Dios. Pero recuerden bien, en Filipenses también dice, Filipenses 1:6, que la buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Él comenzó en ti una obra que progresivamente va avanzando, de manera que yo puedo decir, en este año yo voy a ser mejor que en el año pasado, y el que viene, si Cristo no ha venido, mucho mejor todavía, para la gloria de Dios. Voy avanzando a nuevos niveles. No es que hay personas que se llegan a los caminos del Señor, se van de vacaciones por 5 años, después vuelven a comenzar de nuevo, y gracias a Dios porque vuelven a comenzar, pero no es la idea. La idea es que vamos avanzando cada día. Dios tiene algo para ti, jóvenes que están atrás. Quizás están un poquito allí como pegados en el fango, o como que se quedaron en el aparato, en el argot hípico. Recuerdan que Dios tiene algo grande para ustedes. ¿Ve? Dios tiene algo grande para ustedes. Vamos a ver los músicos, pueden ponerse en pie, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, repito, he hablado sobre que es importante establecer metas, pero que esas metas estén en la dirección del Espíritu Santo, recordando que lo que realmente somos en Cristo Jesús, que no nos evaluemos lo que somos. Somos un manantial de vida porque en nuestro interior corre ríos de agua viva. Amén. Y que como si fuera poco, es un manantial fértil, es un manantial que produce oro,
somos como oro delante de Dios. Amén. Candeleros de oro, donde está el fuego del Espíritu Santo. Y que en ese fuego haremos grandes cosas. Y como dijo por allá un misionero, en Dios haremos grandes cosas. Usted tiene que armarse de ese pensamiento. No importa que seamos poquitos, no importa quiénes seamos. En Dios haremos grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Disponga su corazón, disponga su mente. Hoy es un día nuevo. Comencemos con un día nuevo. Aunque Dios no trabaja en ciclos como el ser humano, en los mismos ciclos, hoy se abre una puerta para comenzar de nuevo. Amén. Y Dios nos va a bendecir, como bendijo al hijo pródigo, que retornó a su hogar y le puso un anillo, le puso vestido nuevo, hizo fiesta. Anillo significa que le dio autoridad, vestiduras nuevas, espirituales, amén. Venía todo mal vestido, todo degradado, pero Dios lo recibió, su padre lo recibió y lo puso en alto, amén. Le dio autoridad. Yo quiero decirte algo muy importante para lo que vamos a hacer este año. Recuerda, Dios te ha dado autoridad. No dejes que el enemigo te robe la autoridad haciendo las cosas que Él quiere hacer de ti. Dios te ha dado autoridad. Declara la palabra. Declara la palabra. Declara simplemente la palabra y la palabra será hecha. Amén. Donde hay desiertos, declara la palabra y vamos a ver ríos. Amén. Donde hay angustia, vamos a declarar la palabra y va a surgir el gozo. Amén. Donde se ha perdido la esperanza, vamos a declarar la palabra y además de la esperanza nacerá la fe en creer que vienen cosas nuevas para tu vida. Amén. Dios tiene grandes cosas para ti. Gloria a Dios. Pasen adelante, pasen aquí adelante. Y de aquí un rato el pastor va a estar ministrando, el pastor Egdomar. Pasen adelante, por favor. Gracias por seguir nuestra transmisión. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Sucre, en Monay. También puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Comunidad Cristiana Oasis de Vida.